presentes, familiares del rector Longoria, en nombre de toda la comunidad universitaria, nuestro más sentido pésame y manifestación de la solidaridad y cariño que le hemos tenido a lo largo del trabajo que tuvimos con él en este tiempo universitario. Autoridades de la UCLA, profesores, empleados, obreros, comunidad barquisimetana, a la cual nuestro Rengo Longoria siempre sintió tanta identidad, tanto cariño y tanto aprecio. Más que una semblanza en el estricto sentido de la palabra, quisiera tener un conversatorio como si hoy también lo tuviéramos a él, como lo tenemos aquí en la convocatoria que hoy nos hizo, y hoy nos encontramos reunidos en esta comunión de pensamiento, de sentimientos, como es la vida universitaria. Realizar una semblanza o una aproximación a una persona implica, por supuesto, criterios subjetivos. No hay una sola dimensión en el hombre, en la mujer, en el espacio, en las personas, sino que existen múltiples formas de apreciarlo. Una es su vida como ciudadano, su vida como ser humano, como trabajador, como familiar, como en las diferentes opciones y en las dimensiones que tiene el ser humano. Pero a su vez también cada persona tiene una percepción de ello. Cada grupo se aproxima a él y genera sentimientos diferentes y tal vez lo percibe también de forma diferente. Trataré hoy, tal vez en esta conversación, de aproximarme al rector Longoria desde la forma de que tal vez lo vimos, un grupo de personas, una comunidad universitaria en el tiempo con el cual compartimos. No podemos hacer tal vez una semblanza de él, de toda su vida, pero estos momentos que vivió con nosotros en la universidad y tuvimos con él esa interacción y bajo su liderazgo y su dirección contribuimos al desarrollo de nuestra universidad en un tiempo, tal vez también simplifica y también ejemplifica la forma en la cual él se aproximó a la vida, lo vivió, lo sintió en todas sus acciones y en todas sus interacciones. Él, en esencia, pudiéramos decir, fue un universitario. A lo largo de toda su vida, desde joven y en su mundo ya de adulto, es la universidad lo que lo va a interaccionar, es el puente a la cual él construye todo un servicio social y toda una acción. Es evidente también que en su mundo familiar, en su relación con todo su grupo familiar, él también va a desarrollar toda su potencialidad, todo ese conjunto de valores, de principios que lo caracterizaron y que lo identificaron en su forma de ser. Si hacemos un breve análisis de su gestión y de su tiempo en nuestro quehacer, tenemos tal vez los elementos centrales de lo que lo caracteriza en su forma de ser. La lealtad, principio de lealtad. Una lealtad a sus creencias, una lealtad a sus principios, una lealtad a sus amigos y a sus personas y a toda la institución universitaria. Ese principio de lealtad, esa transparencia es un elemento central en el transcurrir de la vida y que lo vivimos muchísimo quienes tuvimos el trabajo y que desarrollamos un trabajo conjuntamente con él. El trabajo, la dedicación al trabajo y la responsabilidad con que asumió cada uno de sus elementos en su vida, en su quehacer cotidiano. Nunca pudiéramos decir que fue y delegó algo en lo cual tenía que tomarse una decisión o tenía que aproximarse a una determinada actividad. Esos elementos también es uno de los elementos que lo van a caracterizar. La responsabilidad con sus creencias, como ya lo decíamos, la coherencia y la direccionalidad en su proyección
hacia la universidad y su proyección a la sociedad. Esos elementos van a caracterizar, entre otros, y tales como el respeto a la institución, respeto a las personas, el entusiasta apoyo, el entusiasmo y el apoyo solidario a todas las ideas creativas, a todas las ideas innovadoras que se fueron desarrollando en la universidad, va a ser otro de los elementos que caracterizan al rector Longoria. Pero estos elementos que pudiéramos decir nosotros y muchos otros más de él en su personalidad y en su forma de ser, pudiéramos también rescatarlos e identificarlos en los elementos que van a caracterizar su gestión. No quisiera ahondar mucho en tal vez una sumatoria de acciones que él desarrolló en nuestra universidad, que sería larga, porque fue una persona que generó un impacto transformador, esencial en la vida universitaria. Él, en su gestión, va realmente a generar una inflexión determinante en la historia de la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado. Y yo diría que uno de los elementos centrales que caracterizan, tal vez es por lo que se le reconoce más en toda la institución y que marcó esta inflexión, que fue el proceso de democratización. Ese es un elemento central. Pero si nosotros analizamos la secuencia del proceso, podemos caracterizar la personalidad y la forma, la vivencia, el ser espiritual que existía en Ricardo García de Longoria. Realmente, 1985 fue un momento conflictivo para la universidad. Era un momento de crisis en lo financiero, crisis en lo político al interior de la UCLA, y que generó toda una conflictividad, y en donde evidentemente el llegar un profesor de una universidad extranjera, vamos a llamarla, una universidad que no era la Universidad Centro-Occidental, en ese momento como rector impuesto, evidentemente podía predecirse una historia totalmente diferente a la que hubo. Y esa historia totalmente diferente se marca por dos esencias fundamentales, dos particularidades diferentes. Uno, por supuesto, el momento social que está viviendo el país, y otro, las características de liderazgo y de forma de ser de Ricardo. Ese encuentro tan complejo de 1985 está marcado, y yo diría que y podemos hacer la secuencia del hecho en las palabras que él dice en esa asamblea en la cual se inicia esta relación entre comunidad universitaria y el rector que está siendo designado en ese momento. Y él dice y señala en esa asamblea: me comprometo con ustedes a que en un plazo no mayor de 90 días presentaré un proyecto al Ejecutivo Nacional donde se exponga la nueva realidad de la universidad, donde el Consejo Universitario deje de ser un órgano asesor del rector y se convierta en un órgano ejecutivo, tomando las decisiones con participación de los profesores, con participación de los estudiantes, con participación de los egresados, tal como lo establece la Ley de Universidades. Esas palabras inician un proceso de democratización progresivo y que marca una característica de un gestor de lo posible y que va construyendo paso a paso lo que hoy hemos y pudimos lograr dentro del proceso de la democratización y de una universidad que, aun cuando no tenga la denominación de autónoma, funciona en la práctica con una gran autonomía en su responsabilidad social y en su proceso de toma de decisiones. Eso es y son logros de un conjunto, de un grupo de personas, pero evidentemente bajo el liderazgo del rector Longoria. Y se inicia el proceso, un elemento progresivo. Se hace la elección de los representantes de los profesores al Consejo Universitario, la consulta para los directores, y así paso a paso hasta que se llega a la consulta del rector. Y en donde él se somete a la votación, y en medio de toda la conflictividad, en medio de todas las discusiones que se da un paso significativo para poder lograr ya la formalidad del proceso electoral que se realiza a través de la promulgación del reglamento
de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en donde se formaliza el proceso electoral. Pero esa consulta del año 90, en la cual el rector Longoria se somete y que es electo en una manera mayoritaria por la comunidad universitaria, marca un momento de inflexión significativo en nuestra historia universitaria. Y de allí pudiéramos decir que hay una gran lección gerencial que todos debemos aproximarnos a ella. Y esa gran lección está marcada por elementos fundamentales. La claridad del objetivo. En cada uno de los elementos de esa vivencia siempre pudimos sentir ese elemento en la gestión de un líder como fue él. La claridad de un objetivo. La valoración de las fuerzas propias y contrarias. El paso significativo para ir logrando la meta que se nos hemos propuesto. La identificación de una estrategia basada en hechos progresivos que le permitieran la acumulación de fuerzas. El compromiso con una idea universitaria. Los valores que se tienen y asumir ese compromiso. Compromiso con el cual él logra darle sentido a su palabra de 1985. Él lo señala en alguna de sus entrevistas, dice, tenía esa grabación, siempre la oía para ver si estaba realmente cumpliendo con lo que yo me había prometido y lo que yo me había comprometido con la comunidad universitaria. Es evidente que eso marca y ejemplifica uno de los elementos más característicos de su personalidad. Es un momento, por supuesto, de confrontación de ideas. Son las posiciones sobre la democracia en la universidad. Es un debate amplio que se da, pero evidentemente concluye en esa promulgación del reglamento del año 92, en donde se le da ya pues, la formalidad a todo este proceso, como ya lo decíamos antes. Otros aspectos que quisiera tal vez colocarlo solamente a título de, tal vez de redondear una idea de un elemento, es tres características que también lo van a marcar. El hombre emprendedor. Longoria es un gran emprendedor, un gran entusiasta de las ideas que él tenía, pero también de las ideas que otras personas podían tener y que él se sentía identificadas con ellas. Y todos sentimos la solidaridad por encima de todo y el compromiso que él asumía en la proyección, en el proyecto que uno pudiera o que los diferentes sectores de la universidad pueden tener en ese momento. El creativo y esa gran fuerza de convocatoria para que un grupo de personas se sintieran identificadas, uno de los elementos esenciales del liderazgo compartido y del liderazgo social. Estos elementos puntuales que quisiera referir, pudiera servir la promoción de la UCLA. La UCLA realmente, a lo largo de su historia, no podemos decir que los rectores, nos vemos particularmente yo y yo creo que toda la comunidad, nos sentimos muy orgullosos de los rectores que hemos tenido, desde Lorenzo Antonio Viva hasta Francesco Leone actualmente. Creo que hemos tenido una gran suerte, si es una palabra pudiéramos resumirlo. Tal vez no es una que yo utilice, ¿no? Pero porque todo es construido a base del esfuerzo y del trabajo. Pero evidentemente podemos sentir que esa trayectoria de rectores fueron construyendo una universidad. Lorenzo Antonio Viva, Argimiro Mar Díaz Quiñones, Argimiro Bracamonte, Héctor Ochoa, Carlos Zapata, Longoria, José Betelmi, todos dieron un punto fundamental en la historia de nuestra universidad. Hoy tal vez estamos dando con mucha más fuerza, evidentemente, a una persona que marcó con un sello indeleble la historia de nuestra universidad, como lo fue el rector Longoria. Pero evidentemente, aun cuando la universidad tenía una proyección, sentimos que en ese momento de la historia, la proyección de la UCLA a nivel regional y nacional
adquirió una fuerza que no la había tenido hasta ese momento. Y eso es un elemento que forma parte de él y que significó, y yo lo digo, lo sentíamos los que en ese momento estábamos y que participábamos en muchos proyectos a nivel regional y nacional, sentíamos que la UCLA comenzaba a ser ya una ebullición de proyección nacional y hacerse sentir lo que se había construido antes, pero que tal vez no se había también proyectado a nivel nacional. La universidad había construido carreras y programas de altísima calidad, como es la característica de nuestras carreras, pero tal vez esa proyección y ese sentido nacional de que la UCLA tenía carreras de altísima calidad no habían tenido ese sentimiento y ese sentido a nivel nacional. Él fortalece de manera significativa la trayectoria y la vinculación de la universidad, sociedad civil y comunidad. Ese también es un elemento. Se proyecta la universidad en la región, se da la apertura a los núcleos de Carora y el Tocuyo, Juan Agustín de la Torre y Arrimiro Bracamonte. Esos son pasos también que van construyendo una proyección regional y un sentimiento comunitario de que la universidad es una universidad de nuestra región y es una universidad que siente y oye las necesidades de una sociedad. Y existe y se presenta un fuerte impulso al desarrollo de la infraestructura en la universidad, en la UCLA. Ese poder de negociación, ese poder de convencimiento, ese poder de trabajo conjunto va a lograr sensibilizar a autoridades de nivel regional y de nivel nacional para que la UCLA dé también un elemento importante. Se van a culminar la segunda etapa de la Escuela de Medicina, que tenía tiempo paralizada. El reinicio y la culminación de todas las obras del núcleo de Taravana, que concluyen la construcción del edificio, con la culminación del edificio de agronomía, el edificio de aulas de administración. O sea, son elementos que pudiéramos resumir mucho, pudiéramos decir muchos de elementos, pero marcan ese compromiso. El reconocimiento al personal, que se hace la creación de la creación de la Orden Lisandro Alvarado. Es evidente que en él se puede percibir la construcción de un liderazgo universitario. Y ese va a ser también parte de sus grandes logros, de los grandes aportes y fortalecimientos. Ese liderazgo universitario en donde cada vez en la UCLA va a existir más una claridad de una idea, la motivación al logro, el trabajo en equipo, el apoyo por encima de las limitaciones organizacionales y personales, la direccionalidad, la coherencia en el conflicto y en los momentos más difíciles en el que vivió la UCLA y que a él le tocó vivir la conflictividad de los inicios de los años 90 y que va a reflejarse en momentos muy dolorosos dentro de la universidad. En esos momentos también mantuvo sus principios, sus valores y respondió ante la comunidad universitaria y ante la sociedad como es esperable de un universitario con los principios y valores que lo caracterizaron. En los momentos que se vivieron, él respondió con todos estos elementos para fortalecer el convivir universitario en medio de todas las dificultades y la conflictividad que en ese momento se presentó. Es, en esencia, como hemos venido señalando, en él se identifica la condición de un universitario integral y que a lo largo de toda esa historia la universidad venezolana fue el eje conductor en la construcción de un líder de esta naturaleza. Para culminar, quisiera rescatar una frase del rector Longoria que debemos interiorizar en nosotros, miembros de la comunidad académica de la UCLA, y que en gran medida caracterizó su trabajo en esos años que estuvo como rector, pero que lo caracterizan a él en cada una de sus dimensiones, y yo creo que también son elementos de lección para nosotros. En una entrevista, en un momento le preguntan si él está candidateado a un cargo de ministro o de alguna otra característica. Y él dice, mis amigos hablan de ello, pero yo sí puedo decir algo. Por encima de todos esos elementos, para mí son intrascendentes. Yo solamente pudiera decir una cosa. Estoy enamorado del compromiso
que para mí significa ser rector de la UCLA. Yo creo que estas palabras, de sentirse enamorado del trabajo, de sentirse enamorado de la responsabilidad que se tiene ante una comunidad, el sentirse enamorado de la gente con la cual le toca compartir, marca un elemento esencial que evidentemente debe ser para nosotros una lección y debe marcar también el derrotero con el cual asumimos un momento dado de la historia en donde nos exige a todos los universitarios nuestro compromiso con la universidad y el quehacer diario y cotidiano en la construcción de esta bella idea, de este bello proyecto de la Universidad Venezolana, pero por encima también la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Muchas gracias.